Buenos días, jóvenes. Quiero enviarles un cordial saludo y mis mejores deseos para ustedes y sus familias en estos días de contingencia, en estos días de aislamiento productivo. Y espero que de verdad esté siendo un aislamiento muy productivo para todos ustedes. El día de hoy quiero compartir una sesión de taller de lectura y redacción 2, donde hablaremos de lo que es el ensayo, que es el tema que estábamos trabajando en el bloque 4 de su libro. Quiero aclarar algunos puntos que por ahí algunos de ustedes me habían manifestado, tenían alguna duda. Ese sería el propósito de la sesión. Quiero comenzar con el ensayo, con las partes que conforman el ensayo, con los tipos de ensayo que tenemos y de qué otra cosa se puede hablar del ensayo literario y filosófico, y también hablar de lo que son los aprendizajes o habilidades que fomentan y se trabaja. Bueno, vamos a comenzar. En el ensayo tenemos, digamos, dos momentos, que sería la tesis y el aparato crítico. La tesis, en este caso, es una postura de un tema o problema, pero acompañado de un argumento. Yo estoy a favor, ¿por qué estoy a favor? Simplemente no me gusta o por qué no me gusta. Por ejemplo, yo puedo decir que fumar es nocivo para la salud, pero lo acompaño de un argumento, ¿sí? Ya que produce un envejecimiento prematuro. Esta es mi postura. Yo estoy en contra de fumar y digo, ¿por qué estoy en contra? Este es un argumento. Que el ensayo tiene como finalidad persuadir a las otras personas de lo que yo estoy diciendo. O sea, yo tengo que convencerles de lo que estoy diciendo es la verdad. Ellos tienen que estar convencidos de lo que yo estoy transmitiendo, de lo que estoy comunicando. En estos días de contingencia, en estas semanas que he vivido meses a nivel mundial, increíblemente todavía jefes de Estado que se niegan a ver la realidad, que no quieren ver la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, en Brasil, donde ya hay miles de infectados, ya nos rebasaron por mucho, hay más de 130 muertos. Y el presidente de Brasil sigue diciendo que esto no es grave, que esto de ninguna manera es un problema que les vaya a afectar, y él quiere que los habitantes de su país sigan una vida normal y ordinaria, porque no pasa nada. El presidente de Estados Unidos, que cuando inició el problema, pues él decía que era bueno que fuera a hacer, no le dio tanta importancia. En Estados Unidos es el país con más contagiados en el mundo y con varias centenas y miles de fallecidos ya en su país. Así que la tesis es mostrar una postura ante un tema o un problema y el dar el argumento de por qué a favor. Y tenemos el aparato crítico, que en este caso son las citas bibliográficas, las paráfrasis, las notas y la bibliografía que yo utilicé para realizar ese ensayo. Y obviamente voy a incluir en mi ensayo cuando es un ensayo escrito, o lo voy a citar cuando yo hablo del ensayo de gestión que yo desarrollé. Tengo que decir cuáles fueron mis fuentes. Tipos de ensayos. Interpretativo, un ensayo de investigación o demostrativos. Normalmente en la escuela los ensayos, podemos hablar de ensayos escolares, son ensayos interpretativos. No son ensayos especializados y no son ensayos con un lenguaje muy técnico, muy rebuscado. Por eso hablamos, por ejemplo, también hablamos de un ensayo interpretativo sobre el tema, un ensayo interpretativo sobre el coronavirus, un ensayo interpretativo sobre el feminismo, un ensayo interpretativo sobre la política en México, etc. ¿Sí? Ensayos literarios, referencia a autores, obras, novelas, etc. Y tenemos los ensayos filosóficos, donde se tratan temas y opiniones que tienen relación con situaciones o problemas estudiados por la filosofía, por ejemplo, ética y moral, la vida y la muerte, el conocimiento, la responsabilidad, etc. Y tenemos aquí cuáles
¿Cuáles son las habilidades o los aprendizajes que están cuando se trabaja el ensayo? Es importante realizar ensayos. Por eso este tema está puesto en la materia de taller de lectura y redacción. No es un tema al azar o porque a alguien se le ocurrió. Hay un fundamento, hay un porqué, ¿sí? Estudiar el ensayo. El uso del ensayo como estrategia de enseñanza-aprendizaje fomenta las siguientes habilidades. 1. Habilidad de análisis y de síntesis. Es importante saber analizar, saber sintetizar. Analizar es expandir nuestro conocimiento, sintetizar es resumir palabras, explique lo que quiero decir. Hay problemas muy serios en la escuela, ¿saben? Problemas desde la acentuación, puntuación, problemas de ortografía. Escribir nos ayuda para corregir esos errores. Yo siempre digo que la lectura, y en este caso acompañado de la escritura, es para muchos de nuestros males en la escuela que tienen que ver con esta parte de la escritura. Cuando nosotros leemos y cuando escribimos conscientemente, vamos mejorando, aprendemos a signos de puntuación correcta, aprendemos a acentuar las palabras, que ustedes saben, yo se los he demostrado que una palabra acento tiene significados totalmente diferentes, no pueden cambiar todo el sentido de una frase. Identificamos la sintaxis, la concordancia, la coherencia, que muchas veces no identifico en textos y obviamente no en los textos que yo produzco. Yo escribo no hay concordancia. También pensamiento crítico, habilidades para buscar información. Sin duda, yo creo que ustedes son muy buenos en cuanto al pensamiento crítico, razonamiento lógico. Ahí es donde tienen, porque ya que encuentran lo que buscan, ahora, ¿qué hago con la información que buscaba? Ustedes generalmente encuentran lo que buscan en el internet, por ejemplo, en la red. Información, ¿qué hacer con ella, con esa información? ¿Cómo discrimino lo importante de lo no importante, lo esencial de la paja? ¿Cómo puedo quitar todo eso que no me sirve y quedarme con lo que me va a servir? ¿Cómo lo explico? No sé. Sí, para empezar, no seguimos los procesos para hacer un, por ejemplo, hay que leer primero, simplemente leer, después volver a subrayar y después hacer un, ya sea por ideas, ya sea por párrafos, etcétera. Pero ¿cómo logro hacerlo? ¿Cómo logro identificar? Si yo cuando empiezo a leer, inmediatamente empiezo a subrayar. Y de un párrafo de 5 renglones, a veces subrayo 4. Posiblemente eso que subrayé sea la paja y lo que no subrayé sea lo importante. Como yo no sé de qué trata el texto, no identifico las ideas importantes, entonces todo me parece que es subrayar. No se debe hacer así, se debe primero leer y después subrayar. Va apareciendo ese pensamiento crítico y ese razonamiento que la capacidad activa, siempre decir, no simplemente hablar, sino por qué. Es que esto no me parece bien, pero ¿por qué no te parece bien? Esto me parece que está exagerado. Las medidas que está tomando el gobierno en estos días de contingencia nos parecen exageradas, que no podamos salir a divertirnos, que no ni un momento. Bueno, me parece exagerado. Di tus argumentos, muestra tus argumentos. ¿Por qué te parece? Cuando escuchamos información de nuestras autoridades, escuchamos los argumentos de por qué nos tenemos que quedar en casa. ¿Por qué tú crees que están exageradas esas indicaciones y por qué crees que sí podemos salir? ¿Cuáles serían tus argumentos? Tenemos también la capacidad de juicio crítico. Juicio crítico es decir juicios correctos. Creo que hay que aprender a ser crítico, no criticón. Hay que tener un pensamiento crítico, no un pensamiento criticón. Y el pensamiento crítico es un pensamiento basado en el análisis, en la reflexión, basado en los argumentos. Que cuando yo lo expreso de manera escrita, también desarrolladas ya las habilidades de escritura, de expresión escrita, pues voy a plasmar en ese escrito
los demás van a entender lo que entiendan. No se va a interpretar como suceder y que eso no es, sino cuando yo sé escribir, los demás entienden lo que yo quiero transmitirles. No se interpreta de otra manera porque soy claro en mis palabras justas, concretas, en el momento preciso. Y entonces de esa manera me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo, ¿sí? Por eso es tan importante, porque aparte a la mitad de su vida académica, falta todavía un poco de bachillerato, falta su carrera profesional, donde van a entregar muchos trabajos, ¿sí?, hechos en ensayos. Y sus profesores no se van a estar preocupando por la acentuación o la puntuación. A ellos les va a dar el contenido, porque ellos suponen que ustedes saben hacer ensayos, ya aprenden a hacer ensayos. Así que jóvenes, hay que empezar. En el libro vienen actividades que están ustedes realizando en la semana anterior y que van a seguir realizando esta semana. Pongan mucho empeño, apliquen lo que viene en su libro, apliquen estos conocimientos y verán que el camino se les va a llenar y después todo va a ser sencillo, muy sencillo. Yo se los aseguro, como ha sucedido con las exposiciones, cuando ustedes se empeñan en sus proyectos integradores, hacen buenas exposiciones en su vida universitaria, todo va a ser muy sencillo y les van a preguntar dónde aprendieron a exponer. Pues aprendieron en el Colegio Tierra Nueva, porque aquí tenemos precisamente esa cultura de los proyectos integradores, innovadores para nuestros alumnos, y esos proyectos precisamente les ayudan mucho en la habilidad escrita y en la habilidad expositiva, de hablar frente a un público, ser claros. Ojalá y se esmeren más en sus trabajos, échenle muchas ganas. No es que estén mal, están bien, pero se pueden realizar mejor. Terminamos esta sesión, espero que haya sido claro y ayudado en sus dudas de todos sus órdenes en Servuelta. Por una cuestión emergente podría ser vía correo electrónico o WhatsApp. Saludos y mis mejores deseos y que tengan una excelente semana muy productiva. Hasta luego, jóvenes.